empecemos a desearle el bien al vecino, respetando las medidas impuestas, brindando fortaleza a quien la necesita, así sea por un mensaje de texto. No salgamos de casa, mantengamos la distancia porque solo así pronto estaremos más cerca de quienes queremos. Se vienen tiempos difíciles y momentos de incertidumbre. Por eso les pido de corazón, seamos mejores juntos, porque si sale bien para uno, saldrá bien para todos. Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público, contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. De la mañana con 32 minutos, 6:32 para quienes conformamos el equipo de noticias de deportes de Radio Atalaya. Es un placer poder estar junto a ustedes en este inicio de jornada, hoy viernes 26 de junio del año 2020, último viernes de este primer semestre de año, y por supuesto el tiempo se va rapidísimo volando, así que usted tiene que aprovecharlo de la mejor manera, informarse, debatir, compartir el análisis y la opinión como solo lo hace también aquí en su programa Sin Amarres. Tan rápido se nos va el tiempo que ya estamos próximos a una jornada electoral y los ojos del país comienzan a buscar candidatos. Ayer precisamente un anuncio importante se dio en ese sentido. Hoy estaremos analizando este y otros temas de importancia nacional y mundial junto a ustedes. Los invitamos a participar a través de nuestras redes sociales. 6 de la mañana con 33 minutos. Saludamos, por supuesto, a nuestro compañero Carlos Pacheco en la sala de controles y ya están conectados con nosotros el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda. Muy buenos días, licenciado. ¿Cómo está usted? Hola, Teresa. Buenos días. Saludamos también a Stalin Poveda, el director del programa, y a Carlos Julio Pacheco, que está en los controles. Pero también tenemos que saludar en primera línea a toda la amable audiencia de Atalaya que ya nos sintoniza, no solamente en Guayaquil y el Ecuador, sino en todo el mundo. Y claro, saludamos también allá en Venezuela a nuestra amada hermana Inés, que en este momento nos está sintonizando. Gracias, hermana, y un abrazo desde la distancia. Sigamos, estimada Teresa. Lo que sí, un saludo siempre ella en sintonía, al igual que todos quienes nos acompañan a esa hora. Es momento también de saludar a nuestro director, el director del programa Sin Amarres, el sociólogo Stalin Poveda Granoble. Muy buenos días. Buenos días, buenos ecuatorianos. Teresa Marchán, buenos días. También Alcides Fontilla y nuestro compañero en los controles, Carlitos Pacheco. Hoy amanecemos después del anuncio del abogado Jaime Nebot, que lo hice anoche a través de sus medios y redes sociales, de la no participación para la candidatura a la presidencia. Amanecemos con esta noticia, en la noche nos enteramos, y por cierto lo analizaremos un poco en la línea de establecer o de desentrañar cuáles son las razones del por qué no, más allá de lo que él hubiera expuesto el día de ayer en la noche. Hay causales que son muy importantes, que las profundicemos y determinemos en qué situación no se dio y en qué escenario se dio esta decisión. Vamos a continuar entonces con la lectura de los titulares de los medios impresos a nivel nacional. Claro que sí, vamos a comenzar con la lectura de Diario El Universo a través de su portada online. Su titular principal nos dice: bañistas retornarán a las playas en julio próximo. Servidores definen las medidas que se mantengan como seguridad a este retorno. Entre esto es la distancia progresiva, también
las medidas de bioseguridad que se aplicarán en todo el sector turístico. Dentro de ese tema también se prevé que a partir de julio se inicie un nuevo sistema que se haya llamado burbuja social, que permitiría el retorno a actividades sociales, encuentros de no muchas personas y tomando, por supuesto, las medidas de seguridad que eviten la propagación del coronavirus. Por otro lado, protección económica de los hijos será hasta los 24 años de edad, según la propuesta del nuevo Código de la Niñez que se está debatiendo en la Asamblea Nacional. En cuanto a la seguridad, otra pista clandestina en Faja Costera, donde se encontraron drogas y armas. Preocupante la situación en este sentido. Por otro lado, una niña de Los Ríos murió por COVID-19 en Guayaquil y estaba en un centro hospitalario local, así que hay que tomar las previsiones también para cuidar de los más pequeños. Por otro lado, nos cuenta El Universo, el IES se queda sin 240.108 aportantes en 3 meses de pandemia, esto como efecto del desempleo, la escalada del desempleo a nivel nacional. Finalmente nos dice El Universo, el tráfico de Internet en los hogares creció hasta 63% en medio de la pandemia por el COVID-19. El teletrabajo y también la educación virtual han obligado a las familias a invertir en la compra de planes de Internet. Y finalmente nos cuenta también este diario, rechazan recurso presentado por la defensa de Sandra Arcos, viuda de Carlos Luis Morales. Vamos en este momento a la lectura de la portada online de diario El Comercio, diario que se edita en la capital. Cámaras de seguridad vigilarán el distanciamiento físico en el Ecuador. En algunas parroquias en Quito, en el centro y norte de esta ciudad, se concentra la mayor cantidad de casos de COVID-19 desde que se inició la cuarentena en la urbe y por lo tanto se plantea el uso de tecnologías para vigilar que las personas mantengan la distancia. Así también nos dice diario El Comercio, planteles particulares se preparan para terminar clases el 30 de junio, esto en cuanto a al año lectivo que rige en la Sierra y en la Amazonía del Ecuador. Vamos también en otros temas. Nos dice Geofísico alerta sobre posibles flujos de lodo en los ríos Volcán y Upano, en los flancos del Sangnay. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional alertó sobre la posibilidad de que se registren flujos de lodo en los ríos Volcán y Upano, ubicados cerca del volcán Sangnay. Y en otros temas, que recoge también El Comercio, Jaime Nebot no será candidato a presidente para las elecciones 2021, pero propone una consulta popular. El exalcalde de Guayaquil confirmó su decisión la noche de ayer y lo hizo a través de un mensaje en las redes sociales. Vamos en este momento a compartir también los titulares de Diario Expreso. Efectivamente, ese es el primer titular. Nebot es resuelto no ser candidato a la presidencia ni volver a hacerlo a ninguna dignidad. Recoge una de las expresiones del exalcalde. Así también las becas de estudios se multiplican para la maestra de playas, la maestra que fue además condecorada, reconocida por el gobierno nacional por enseñar a sus alumnos a bordo de una bicicleta. En otros temas locales, despido de docentes en la Universidad de Guayaquil origina protesta en los alrededores de ese centro educativo. Así también, con miras a las elecciones, Rafael Correa asegura que ser candidato a la vicepresidencia está prácticamente decidido. Esto para las elecciones 2021 que se realizan en el Ecuador. Sociólogo, ¿qué le parece si precisamente para iniciar con este análisis compartimos con nuestros oyentes un extracto de las declaraciones del alcalde Jaime Nebot? Me parece muy bien. Adelante, Teresa. Y reiterado pedido de mis familiares. Escuchamos entonces en este momento un resumen de lo que fueron las expresiones del exalcalde Jaime Nebot. Y reiterado pedido de mis familiares de que después de 35 años de servicio público les dé a ellos la tranquilidad y la vida normal que no han tenido. Creo que tenemos un problema es público. En el audio, momento, no sé si continuamos. Todas las encuestas serias, pero he resuelto Carlos, no ser candidato. Creo que continuamos mientras
se soluciona el problema en el audio. Sí, tenemos un problema en Sí, el audio. sí, sí, al parecer no podemos... Tampoco dio retorno. Y reiterado pedido de mis familiares de que después de 35 años de servicio público les dé a ellos la tranquilidad y la vida normal que no han tenido durante todo ese tiempo. Es público que en este momento encabezo todas las encuestas serias, pero he resuelto no ser candidato a la presidencia. Listo. Hemos compartido con nuestros oyentes. Nosotros tuvimos un problema de retorno, pero nuestros oyentes acaban de escuchar cuáles han sido las expresiones del exalcalde Jaime Nebot, quien ha decidido no postularse para la presidencia ni para ninguna otra dignidad. Sin embargo, ha emprendido lo que va a emprender, pues, una campaña a favor de una consulta popular, estimado sociólogo. Sí, lo que ha hecho el día en la noche el exalcalde de la ciudad de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot, es ratificar lo que ha venido sosteniendo desde hace mucho tiempo respecto a su candidatura. Y en ese largo recorrido hay algunas señales que determinaban que por qué debería decir no a la candidatura a la presidencia. Una de las primeras causalidades es el pedido de la familia, ¿no?, donde él explica que 35 o 30 años había dedicado a la gestión, a la administración pública, a la política, descuidando lo que significa ese tiempo para la familia. Otro aspecto fundamental es lo que siempre él expresaba, anoche lo dijo, la forma y la manera como se hace política en el país, asquerosa y repugnante. Algunas señales importantes que en el camino iban estableciendo la ruta de esta decisión. Pero hemos perdido un candidato a la presidencia, pero hemos ganado un líder con valores éticos de ejercicio de la política que canalizará con el pueblo soberano y activará las herramientas democráticas fundamentales, necesarias y primarias que tienen que ver con una consulta popular. Es decir, el no planteado en la noche va más allá de una simple candidatura o de una candidatura, más allá de que él estuviera en el primer puesto de las opciones presidenciales según las encuestadoras serias que hay en el país. Sin embargo, el mensaje es romper, como él decía, sus propias ataduras, romper los paradigmas que hasta ahora se vienen manteniendo históricamente en el quehacer político del país. Es vergonzoso, por ejemplo, saber cómo la política, en la estructura del poder, de la función pública y de las representaciones democráticas, fueron prácticamente contaminadas y activadas en vergonzosos sistemas de corrupción y más enquistadas en la estructura del poder. Esto, por supuesto, es asqueroso, indignante, y así lo perciben hoy el pueblo ecuatoriano. De tal manera que también ha dicho entre líneas que él seguirá activo en la política. Será en la política. Posterior a su declaración en la noche, hay un mensaje a todas las bases, simpatizantes, dirigentes, aliados políticos, en donde él expresa que inmediatamente a partir de julio tendrán un recorrido o harán un recorrido a nivel nacional. En plena campaña, se inicia una campaña para activar este recurso democrático de lo que significa una consulta popular. Y en ese camino se esbozarán no solamente las preguntas que deben de ser, como él dice, cortas, de fácil entender, para que se pronuncie el pueblo, y sea el pueblo el actor y protagonista del cambio
que necesita, porque el país, como dice el abogado Jaime Nebot, no necesita un nuevo presidente, necesita un nuevo país. Hay que repensar el país en los distintos aspectos sociales, económicos, políticos, en valores, porque eso es el planteamiento de una profunda reestructuración o profunda reforma estructural, como él lo dijo, a nivel de lo económico, a nivel de la justicia, a nivel de lo constitucional, a nivel de la representación de las institucionalidades. De tal manera que esto que cayó como un balde de agua fría, después se activó cuando hace un llamamiento a sacar al pueblo de esa anomia, ¿no? Y le dice, son ustedes los protagonistas de este cambio. Solo ustedes pueden pronunciarse para tener un país diferente, en donde estén garantizados sus derechos y sus libertades, y que los servicios que deben de recibir no sean una dádiva, sino el derecho pleno de cómo tienen que recibirlo y cómo tienen que defenderlo. De tal manera que sobre esto se hablará muchísimo, pero vamos a ver cuál es el recorrido. Y luego uno se pregunta, habrá muchos que están que todavía no asimilan esta decisión, hay otros que estarán muy contentos porque no va a ser candidato, porque eso le crea alguna oportunidad mayor para aquellos que ya han dicho públicamente que van a ser candidatos. Pero esto va a proliferar, señores, esta decisión va a proliferar un sinnúmero de candidaturas y también va a atizar la votación en el país, de tal manera que veremos que el próximo presidente va a ser escaso de legitimidad en el orden electoral, soberano, porque va a ser tan atomizado que los porcentajes van a ser como lo que pasó en Quito y en otras ciudades, las elecciones anteriores, no representativos. Y eso delegitima, por cierto, la representación en el poder, cualquiera de las dignidades de elección popular. Alcides. Bueno, por supuesto que el tema del día y de los próximos días va a ser la decisión que ha tomado el abogado Nebot. Hay un hecho fundamental, Stalin, la familia. Yo creo que nadie, ni en el político, ni en el económico, ni en ninguna área, nadie puede a un ser humano que esgrime sus razones familiares cuestionarlo. Porque la familia es lo fundamental, más allá de lo político, más allá de lo económico, la familia. El abogado Nebot ha dicho que sus razones familiares, entre otras, pero eso ha dicho fundamentalmente, ¿ve? Las razones familiares han sido suficientes para tomar esta decisión. Y mire que no es la primera vez que lo dice, ya lo dijo antes en algún tiempo, y no se olvide cuando en una sesión solemne del 25 de julio también pasó lo mismo, en donde la propia esposa hizo un pronunciamiento. Entonces, cuando uno valora en primer lugar las decisiones que tiene que tomar la familia, uno tiene que ponerle mucha atención. Ahora, en lo político, y lo escuché siempre en más de un político de este país, cuando dijo, los políticos dejamos de pertenecer al partido y la familia, y cuando el pueblo nos lo pide, tenemos que acatar, tenemos que escuchar, tenemos que oír lo que pide y decide el pueblo. Claro, cada uno toma decisiones de acuerdo a cómo ve la vida, como digo siempre. Hay unos políticos que ponen el tema familiar en segundo plano y otros que lo ponen en primero. El abogado Nebot, entiendo yo que lo ha puesto en primer lugar y tiene toda la razón, toda la razón. Yo creo que en ese aspecto nadie tiene por qué criticarlo. Nadie tiene por qué criticarlo. Claro, por supuesto, Stalin, hay otras razones secundarias más, no solamente el tema familiar. Tenemos un país en crisis, tenemos un país con problemas de ingresos petroleros deficientes, con una deuda externa abultada, con dos problemas graves, en la salud y la economía producto de esta coronavirus. Entonces no es fácil gobernar este país si no se tiene el apoyo
de no solamente la militancia del partido, sino de todos. Y ahí viene el problema, como tú anotabas. Este va a ser una elección extremadamente complicada, en donde en primer lugar no se sabe ahora, con la salida de Jaime Nebot ya no de candidato, no se sabe ahora quiénes son los probables candidatos que vayan con mayor opción, porque es indudable también que la militancia social cristiana que esperaba que Nebot sea el candidato reflexionará y dirán, unos irán con el candidato que ponga el partido y otros no lo harán, porque hay muchísima gente que estaba esperando la candidatura de Nebot para pronunciarse. Pero bueno, eso se vendrá en los próximos días. Como digo, hay razones suficientes para pensar que hay muchísimas problemas en el país como para que no fácilmente un político de la casta de Nebot vaya y decida ser candidato, ¿verdad? Claro, él va a seguir en la contienda política porque prepara una consulta popular. En todo caso, como digo, hay muchas razones, no solamente las familiares, sino de tipo político, de tipo económico. Tal vez faltó o no se pudo lograr alguna unidad partidista, porque en este momento solo un candidato sin el apoyo de otras tiendas políticas no creo que esté opcionado para ganar en la primera vuelta, y en la segunda vuelta necesariamente habrá la necesidad de hacer alianza. Pero bueno, no fue para nadie una sorpresa, ya se estaba especulando que el abogado Nebot no iba a aceptar la candidatura presidencial, y yo digo que la sorpresa fue que diga que no, porque ya nadie pensaba que iba a decir que sí, por lo menos muchísimos de los que regularmente estamos analizando la situación política del país, estimado Stalin. Sí, mi querido Alcides, tal vez la sorpresa hubiera sido que diga sí. Claro. Como tú dices, claro, era voz populi, que se sabía en términos general que su pronunciamiento iba a ser no para correr a nivel de la presidencia. Había algunas, tal vez eso hubiera sido la sorpresa, ¿no? De que diga que sí corría claro a la presidencia. Esto implicaría nuevamente recorrer el país, estar en la política que él había condenado y fustigado durante muchos tiempos. Ahora hay algunas señales que, como decía yo, en el largo del camino lo determinaban para que él no asuma ese reto. Y históricamente hay algunos momentos, ¿no?, donde él venía haciendo declaraciones que tenían que ver justamente de cómo estaba el quehacer político en la vida nacional, que tenían que ver cómo estaba la estructura funcional, jurídica, constitucional, administrativa, ¿no?, de nuestro país. En una reunión que tuvo en Santa Elena, esto es una referencia histórica, él planteó que el único riesgo que él no estaría dispuesto a correr es, primero, denigrar con una decisión que se aceptaría, ¿no?, al pedido de su familia. Y otro aspecto que también dijo es que sería irresponsable si es que él no determinaría que la candidatura a la presidencia o ser presidente del país no fuera o le diera la oportunidad mejor e hiciera las cosas mejor de lo que hubiera hecho en la gestión administrativa del municipio de Guayaquil. Y ahí había una diferencia cuantitativa en tiempo. Una cosa era los 24 años de gestión administrativa y otra cosa era los 4 años que podría hacer dentro de una gestión como presidente. Y así, algunos aspectos que iban señalando que finalmente él no correría a la presidencia. Pero yo eso lo dijo el 9 de agosto de 2018, Stalin. Lo que tú estás diciendo lo dijo el 9 de agosto de 2018. Imagínate, del 2018 ya habían... En una entrevista con el diario El Comercio de Quito, ahí dijo eso que tú estás repitiendo, Stalin. Perfecto, ya habían algunas señales, pero yo insisto,
hemos perdido un candidato, pero hemos ganado un gran referente de liderazgo que ha planteado una ruptura de paradigma del quehacer político en la vida nacional. Esto de trasladar al pueblo esta responsabilidad para un cambio y para una reestructuración a nivel de un Estado, de un país, es trascendente e importante. Nunca visto. ¿Por qué razón? Porque lo hace un ciudadano, como ciudadano, no lo hace como candidato. Todos que han activado estas herramientas democráticas las han hecho en función del juego de intereses, de representaciones políticas, ¿no? Y en este caso no es candidato y sin embargo enarbola la bandera del compromiso democrático con la gente, con el pueblo, donde está el poder real y moral, para ir adelante con una convocatoria a una consulta popular. Y obligará a recorrer el país, pues en todo caso, Stalin. Esto no deja de ser, claro, no deja de ser un quehacer político ciudadano. Esto es muy importante. Y va a recorrer el país, como lo ha dicho. Va a recorrer el país y va a explicar cuáles son, más allá de las razones que ya conocemos, no, del por qué debe de activarse esta consulta popular, que saca de alguna manera al pueblo ecuatoriano, que sacará de alguna manera el pueblo ecuatoriano de este letargo que está viviendo, porque no encontraba en ese panorama político un liderazgo que pueda incursionar en la defensa de esos valores de libertad y de participación de ciudadanos. En todo caso, Stalin, yo creo que las cartas están abiertas. Como dije, no creo que en este momento algún candidato o precandidato diga, bueno, lo que deja Nebot en cuanto a la militancia, en cuanto a votos, lo voy a recuperar yo. Eso está por verse. Eso está por verse porque si el liderazgo de Nebot se mantiene tal como está, ¿verdad? El Partido Social Cristiano no creo que pierda mayor cantidad de votos. Se irán algunos que no estaban fortalecidos desde el punto de vista de la convicción política, se irán a buscar otras opciones o oportunidades, pero el resto se quedará porque el país no se ha terminado y la política tampoco, y hay muchísimo camino que recorrer, sobre todo porque hay un nuevo compromiso de Nebot en cuanto al tema de la consulta popular, y eso es un asunto que lo viene repitiendo desde hace algunos meses, lo cual ahora que ya no es candidato, como tú dices, Stalin, ya tendrá más facilidad para recorrer el país y lograr rápido esto, porque el país tampoco va a esperar mucho tiempo. Estamos en una terrible emergencia que necesitamos los cambios de fondo para que se logre enfrentar los problemas del país, Stalin. Se va a demorar el tiempo que sea necesario, un año más, frente a todo lo que hemos vivido. Y esto, lo importante, que más allá de la consulta, de la activación que se va a ver en la ciudadanía como un nuevo paradigma del quehacer político en la demanda de valores, de derechos y libertades y de participación ciudadana, Jaime Nebot se constituye en un referente que podría generar y concretar una convocatoria concertada para crear lo que inició él anteriormente, que es esta propuesta de una unidad en la diversidad ideológica en el país. Yo creo que el país también necesita replantearse la forma del quehacer político, cómo deben consolidarse las posiciones ideológicas y de tendencias partidarias y políticas en el país. Y eso, evidentemente, lo encarna Jaime Nebot con su liderazgo. Y entiendo que esto sería también otra de las tareas que tiene que asumir. Eso es indudable porque la responsabilidad política frente al país se mantiene, ¿verdad? No es por el hecho de que deje de ser o que no quiera ser candidato, no tampoco abandone la responsabilidad política frente a los electores y frente al país. Entonces, eso también hay que cuidar y fortalecer e iniciar nuevas acciones, porque la política es dinámica, no es que se va a quedar en que ya no es candidato y todo el mundo se va a abandona la lucha política. Esto continúa, y sobre todo porque estamos a poquísimos meses de las elecciones y necesitamos definiciones en el campo de la política, sobre todo ahora que el público está esperando un cambio de gobierno lo más pronto posible. Aquello se va a dar pues el 7 de febrero, si es que no cambian las condiciones, y si hay segunda vuelta pues también, y se va a posesionar el presidente de la República el próximo año, el 24 de mayo. Pero te digo, en las encuestas el público siempre está esperando, ¿verdad?, un cambio de gobierno, porque ya es necesario, tal. Mire, 7 de la mañana en punto. ¿Les parece si vamos a una pausa comercial
pero retornamos después de esta para seguir dialogando con nuestro panelista de los viernes, el doctor Byron López Castillo. Programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Estar al día en el pago del servicio de agua potable tiene recompensas. Interagua premia tu puntualidad con sorteos mensuales de tablets y miles de megas para que puedas navegar en Internet. Los pagos que realices por canales virtuales duplican tus posibilidades de ganar. Y si lo haces por medio de la aplicación móvil de Interagua, tus oportunidades se multiplican por 3. Gana tablets y megas todos los meses. Y participa también en el gran sorteo de lavadoras, cocinas y refrigeradoras que se realizará en diciembre. Recuerda que para participar solo necesitas estar al día en tus pagos mes a mes. Interagua, siempre contigo. La Comisión de Reapertura de Templos de la Arquidiócesis de Guayaquil informa a la comunidad católica. Poco a poco se están reabriendo los templos de la arquidiócesis después de haber cumplido estrictamente con las normas de los protocolos de bioseguridad aprobados por el COE Nacional. Cada una de las iglesias que reabren sus puertas han pasado por un estricto control en el cumplimiento de las normas de seguridad y reciben un permiso de reapertura. Los templos han sido acondicionados para albergar solo el 30% de su capacidad, permitiendo que las personas se mantengan siempre a 2 metros de distancia entre ellos. Al ingreso, cada fiel pasa por un proceso de control y desinfección. Todos deben usar mascarilla. No pueden entrar personas con temperatura elevada y se desinfectan manos y zapatos. La señalética interior permite dar las orientaciones necesarias para moverse en una sola dirección por los corredores. La marcación de las bancas permite saber qué espacio se debe ocupar. Las normas de higiene y desinfección son constantes para las superficies y todos los objetos que se utilizan. Las pilas de agua bendita han sido suspendidas y no se reparte ningún material impreso en el templo. Con el trabajo bien hecho y responsable, tanto de la comisión como de los respectivos sacerdotes y sus grupos de seguridad, podemos garantizar que los templos de nuestra arquidiócesis son lugares seguros. Invitamos a todos los fieles a buscar, en los horarios señalados por cada parroquia, los sacramentos de la confesión y la comunión. Pedimos a cada fiel respetar las normas establecidas para lograr juntos que nuestra casa sea siempre un lugar seguro. Cuando llegue el momento y el semáforo sea verde, podrán acudir también a la celebración de la Santa Misa y podrá iniciarse la celebración de otros sacramentos. Podemos sentirnos seguros en cada templo. Son la casa del Señor y casa nuestra. Volver a casa con responsabilidad. Volver a casa con responsabilidad. Guayaquil, a diferencia de otras ciudades, es la primera en avanzar en el tratamiento de aguas residuales, con la construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residuales, que incluye la construcción de 4 macroplantas. En la perimetral, Pantano Seco, funcionando al 100%. En el sur, Planta Las Esclusas, con un avance del 60%, estará operativa el próximo año. Milote, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, con un avance del 73.25%, operativa en el 2021. Los Merinos, en el norte, en proceso de contratación, prevista a iniciar en el primer trimestre del 2021. Con una inversión de $457 millones, estas macroplantas de aguas residuales optimizarán el tratamiento para el procesamiento de las aguas, favoreciendo al medio ambiente. Así beneficiaremos a 3.010.000 habitantes con un Guayaquil con bienestar creciente, socialmente inclusivo y ecológicamente sostenible. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. Ya se crearon las nuevas rutas por la reactivación, con las que podrás ir al trabajo que extrañas como nunca. Pero hay nuevas reglas para ti y tus jefes. Los pasajeros van a ir solo sentados. Los buses serán desinfectados a cada rato. Y tú tendrás que usar mascarilla y conservar la distancia. Así que ponle ñeque, porque regresando en orden al camello, Guayaquil arranca de nuevo. Descarga Movit gratis para ver todas las rutas. ATM, somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión,
categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. 7 de la mañana con 5 minutos, 7 y 5. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. A esta hora, como siempre, es un placer saludar y dar la bienvenida al doctor Byron López Castillo, nuestro panelista de todos los viernes, que ya está conectado con nosotros, estimado sociólogo. Buenos días, señores y señores, a la orden siempre. Sociólogo, no sé si tenemos retorno con usted para iniciar el diálogo con el doctor. Licenciado Alcides, no sé si nos escucha para sí, poder... Claro. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Byron López Castillo. Lo saluda Alcides Montilla, doctor. Y el tema de hoy es indudable lo ocurrido anoche con el pronunciamiento del abogado Jaime Nebot de que no será candidato presidencial. Doctor López, usted con su... ¿Perdón? Doctor López, usted con su agudo análisis de siempre, ¿cuál es su comentario de la decisión tomada por Nebot? Doctor Byron López, no sé si tenemos retorno con... Parece que tenemos algún problema de conexión con el doctor también. Vamos a intentar solucionarlo. Listo, ya está con nosotros el doctor Byron López Castillo. Doctor, ¿nos confirma si nos escucha, por favor? Buenos días, señoras y señores, a la orden para intervenir en el programa de hoy. Perfecto. Licenciado, por favor, si podemos repetir la pregunta formulada al doctor Byron López Castillo. Bueno, insista con Stalin. Mientras tanto, doctor López, nos está escuchando, ¿no? Sí, estoy escuchándolo al CIDI. Correcto, doctor, saludándolo pues efusivamente, doctor Byron II López Castillo, y le pregunto, ¿verdad?, ¿qué le parece la decisión tomada por Jaime Nebot de que no será candidato presidencial? Antes quisiera saludar al doctor Byron López Castillo. Se nos interrumpió el contacto. Byron, buenos días y bienvenido. Allí planteó una pregunta al CIDES, como dice, a boca de jarro. ¿Qué le parece la decisión? ¿Qué comentario tiene la decisión respecto a que el alcalde Jaime Nebot no corre para la presidencia? Y un poco analizar las razones que él tendría, que ya lo dijo públicamente, para decirle al país que no correría para la presidencia. Pero sin embargo, va a estar activo en una propuesta de consulta donde le traslada ese valor soberano de participación al pueblo y en donde se plantearán algunas preguntas que tengan que ver con un cambio estructural profundo a nivel de la vida política, social y económica del país. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Stalin, mucho gusto. Efectivamente, la noche de ayer el doctor Jaime Nebot planteó al país su posición clara y definitiva, parece ser, de no participar en las próximas elecciones del año venidero. ¿Esto entraña algún problema interno del movimiento que él dirige? Creo que no. Simplemente es una decisión personal por las razones que él expuso. Pero además de este pronunciamiento público hecho anoche, para mí tiene mérito algo que es importante en la vida de un político. Él manifiesta que no se retira de la política, que va a seguir actuando sin ninguna aspiración ya de dignidad, porque ya ha ocupado muchas, pero sí preocupado por el porvenir del país. Y esto es altamente importante. En este instante necesitamos una voz conductora de algún hombre o de alguna mujer que tome las riendas de lo que debe ser el Ecuador a futuro. Estoy de acuerdo en que es indispensable, y lo hemos sostenido aquí a lo largo de las distintas intervenciones que he tenido, la necesidad de una unidad nacional, pero bien entendida, no de una unidad de dientes para afuera. El país vive momentos críticos muy serios y muy difíciles, económicos, políticos,
fiscales, éticos, etcétera. Eso demanda una reacción de la colectividad. Y el llamamiento de Nebot anoche fue claro. Él pide que sea la sociedad la que se salve por sí misma. Y tuvo una expresión: los políticos no la van a salvar. Y eso es lo que nosotros hemos dicho en este programa. Los políticos, con excepciones pocas, han fracasado en sus gestiones frente a los destinos del país. Por lo tanto, le corresponde a la sociedad, a nosotros, integrarnos en un gran haz de corazones, para emplear un término poético, y arrimar el hombro para plantearle a los políticos, porque necesariamente deben haber políticos, cuáles deben ser las normas de conducta, el nuevo programa de trabajo, la nueva plataforma político-electoral y pragmática del país. Nebot anoche tuvo cosas importantes que deben destacarse. Con su experiencia de político y su gran capacidad intelectual que la tiene, dijo: la izquierda fracasada y la derecha también fracasada. Es una gran verdad. Las dos posiciones antagónicas han fracasado en el mundo, no en el Ecuador. Por lo tanto, dijo él, y en esto somos partidarios nosotros también, que lo hemos expresado, hemos tenido una oportunidad, se demanda un equilibrio para buscar una salida armónica y pragmática para poder solucionar los problemas graves que en este momento confronta particularmente el Ecuador. Por lo tanto, yo encuentro clara la posición de Nebot. Él no va a participar, su partido sí, y pide la colaboración, exige la intervención de la ciudadanía para hacer este gran movimiento que podría llevar, según él planteó, a una consulta popular. Eso habría que verse, pero la idea no es mala, con preguntas concretas que signifiquen un cambio total de la estructura política, social, económica, ética del Ecuador. No podemos seguir con esta estructura caduca, mañosa, arbitrariamente hecha por el correísmo en su afán de perennizarse en el poder. Eso tiene que desaparecer y terminar si es que queremos hacer un nuevo Ecuador. Por lo tanto, para concluir esta primera parte de mi intervención, considero valederas las expresiones de Nebot, un político con experiencia, que ya no quiere más ser un representante elegido por el pueblo, pero que no abandona la lucha popular y dice que estará encabezando este movimiento ciudadano para hacer lo que él pretende, un cambio en la estructura total del Ecuador. ¿Aló? Stalin. ¿Aló? Doctor, ¿me está escuchando? Yo lo estoy oyendo, pero se quedó interrumpida la intervención. Si quieren, sigo avanzando. Doctor, se ha dicho, ¿no?, que la decisión tomada anoche por Nebot responde fundamentalmente a razones de tipo familiar. En la política, ¿qué tan importante es decidir cuestiones políticas tomando en cuenta primero razones familiares, doctor? Yo en ese tema no quiero meterme. Los problemas familiares son dignos de respeto. Estoy hablando de la posición que él tomó ya. Yo no quiero. Las razones que tiene son A, B o C. En lo que está ante el problema familiar, yo no me quiero ni siquiera opinar, porque soy respetuoso de la vida íntima de la familia. Doctor, otra pregunta. ¿Se fortalece un liderazgo defendiendo un proyecto a costa de enfrentar derrotas? Eso es muy relativo. La vida está llena de triunfos y de fracasos. Yo siempre soy partidario de la frase de Coubertin, el restaurador de los Juegos Olímpicos, que cuando habló de lo que es el olimpismo dijo: en la vida lo importante no es triunfar, sino luchar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no esperar en el triunfo solamente, porque hay triunfos pírricos, triunfos momentáneos, triunfos sin una significación, y lo que vale es la lucha permanente. El hombre nació para luchar diariamente, y a consecuencia de esa lucha ir formando su futuro y de su familia y de la sociedad. Por lo tanto, yo no creo en los triunfos baratos, sino en la lucha permanente. Doctor, esta decisión del alcalde de la ciudad de Guayaquil de no correr por la presidencia
y plantear esta consulta popular rompe paradigmas respecto al quehacer político que él mismo ha dicho, asqueroso y repugnante, que se viene dando en el país. Una clase política que solamente ha estado vinculada a los pueblos de intereses, ¿no?, de poder, de grupos y de gobiernos de turno, y que hoy han configurado una mafias y estructuras corruptas que realmente avergüenzan al país. Eso es precisamente lo que se está planteando, y lo hemos dicho nosotros aquí en este programa, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, en distintas partes no tengo la oportunidad de expresar mi modesta opinión. Estamos empeñados en hacer un nuevo país, y eso demanda un reconocimiento pleno de las grandes deficiencias que hemos tenido, de las grandes equivocaciones que hemos cometido, de haber elegido a mandatarios nada más que porque son simpáticos o porque bailan en una tarima o comen guatita con las manos. Esa ha sido una falla tremenda del pueblo que ha caído víctima del populismo hasta caer en el correísmo, en la expresión más nefasta de la historia nacional. Porque si algo hizo el correísmo es corromper a este país. Eso hay que decirlo con claridad. Revisemos la historia. En un momento de la historia nacional hubo una etapa de tanta corrupción como la de la época ganada, de Intimilla, llamado por Montalvo el rey de la cuchilla. Fue un gobierno nefasto, pero nunca tuvo los visos de corrupción que tuvo el correísmo. De tal manera, estas cosas tienen que componerse. ¿Cómo? Con la intervención masiva de la sociedad ecuatoriana. Esta es la parte positiva del encuentro del mensaje que dejó Nebot y que debe ser recogido por todos, sin distingo de ninguna naturaleza, que queremos hacer país. Pero si queremos pensar siempre nada más en el candidato de turno, en el momento preciso de la elección, entonces caeremos en los mismos errores de siempre. Recibamos ese mensaje con el deseo sincero de hacer una unidad nacional que tanto se pregona. Todo el mundo dice unidad nacional, unámonos, pero ¿cómo nos unimos? ¿Cómo se hace la unidad nacional? De la lengua para afuera. No hay hasta ese momento una posición clara y definitiva para ir a una verdadera unión sobre bases prácticas, programáticas, positivas, reales, que le permitan salir adelante al Ecuador. Doctor, hemos perdido un candidato. Posiblemente hemos recuperado un referente y un liderazgo en términos de que Jaime Nebot, además del planteamiento de trasladar esta gran responsabilidad política de decisiones, de toma de decisiones al pueblo ecuatoriano frente al liderazgo que él puede imprimir, se puede convertir también en una garantía de alguna manera de consolidación o de propuesta de consolidación de tendencias en el país, que también es muy necesario y que alguna vez ya lo intentó cuando cuando tuvo el planteamiento de generar una unidad en la diversidad ideológica y política del país. Eso podría ser positivo en el accionar, ya que él ha dicho que va a recorrer todo el país para explicar y también levantar los temas de agenda para la consulta. Y esto realmente desde la ciudadanía, porque él lo actúa como un ciudadano, es trascendente y muy importante. Esa actitud de él pronunciada anoche ante el país pone de manifiesto la conducta de un hombre que no piensa ya en sí, sino en el país. Yo ya no quiero ser más políticamente hablando, no quiero ninguna dignidad de elección popular, lo dijo. Pero eso no significa que yo me aleje del pueblo, y eso tiene gran trascendencia. Es lo que hace valer a los líderes. Los líderes no solamente piensan en elecciones y en función personal, los líderes piensan, el líder de verdad, piensa en función del país al que se debe. Los grandes líderes de la historia son esos, conductores, guías, que con su voz, su aliento, su acción, ponen en evidencia qué es lo que hay que hacer para salir del problema que vive un pueblo. Ese mensaje así lo he recibido yo, y creo yo que el país debe entenderlo así. Aquí no hay que soy negocista, ni que soy cristiano, ni amigo y partidario de tal, no. Aquí se trata de un análisis político, que como decía antes Alcides, la política es dinámica, no es estática, y por lo tanto lo que te dije ahora puede cambiar mañana, pero estamos hablando de lo que te digo en este momento. Es una posición clara, defienda quien
entendiendo bien cómo debe ser manejado este concepto que él expuso anoche. Él quiere convertirse, junto con otros líderes que lo acompañen, en el conductor pragmático de un país que urgentemente necesita un liderazgo de verdad para salir de los falsos líderes, de los populistas, de los engreídos, de los mentirosos, de los vendedores de serpientes. Eso debemos desterrar ya y buscar líderes que conduzcan al país no al 21, sino al año 2040, 2050, con programas de largo alcance que solucionen todos los problemas que tenemos hoy día. Esa es mi Él habló justamente, doctor, de una propuesta, de un programa de largo alcance, de largo aliento. Ahora nos toca levantar junto a ese liderazgo cuáles van a ser las preguntas, sobre qué van a versar, porque de alguna manera esas preguntas que se ponen a consideración del pueblo ecuatoriano se debe de convertir en un plan de gobierno para la transformación y el cambio del nuevo país que necesitamos. Las preguntas hay que ver cómo las plantean. No van a ser 100 preguntas, por obvias razones, porque habría para preguntar 100 cosas en este país. Deben ser preguntas concretas que permitan ir a un cambio de la realidad nacional. Y luego de eso, plantear un programa de gobierno de lo vital para entregárselo al que gane la presidencia de la República sobre la base de lo que ha resuelto el pueblo en esta consulta. Y luego también algo importante, no hablemos solamente de la presidencia de la República, hablemos también de la organización de la Asamblea Nacional. Esas preguntas tienen que ser encaminadas a un cambio en la estructura de la Asamblea, exigir más requisitos para que se pueda ser legislador de la República, disminuir el número de legisladores que hay en este momento, etcétera, para que entonces se pueda creer en un plan de verdad con miras a un país a 20 años adelante. Muy bien, doctor. Queremos agradecerle sus análisis, sus visiones. Esperamos la próxima semana seguir comentando, porque esto va para largo, más que el comentario, la construcción y llevarlo a la práctica, esa propuesta que el día de ayer en la noche ha planteado al país el abogado Jaime. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias también. Yo sí entiendo como usted la nota. Así es. Sí, 7 de la mañana, 23 minutos. Como tú dices, Sale. Sí. El tema seguirá porque recién empieza y además porque estamos en una pre-campaña electoral, ¿verdad? Y es indudable que ya el mapa político y el tablero político ha cambiado desde la noche de ayer. Y los cuadros, las fichas se están reubicando, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la repercusión del anuncio de Nebot, la decisión que ha tomado, a quienes afecta más o a quienes beneficia, y quienes pues serán los que aparezcan de repente con otras opciones, porque así resulta. Muchos dicen, yo no participo porque veo que hay una tendencia mayoritaria favorable a tal candidato, pero si ese candidato por un A o B motivo desiste, se reacomodan las fichas y aparecen nuevas opciones. Vamos a ver qué va a pasar. Unos dicen que hay tiempo todavía para el aparecimiento de los antisistemas o de los outsiders. Vamos a ver, estamos en un proceso todavía de precalentamiento electoral y a medida que pasa el tiempo se irán definiendo las alternativas. Entiendo yo que los socialcristianos van a poner candidato propio o tal vez un independiente, pero con cierta afinidad al Partido Social Cristiano. Ya también está el señor Guillermo Lazo y faltan algunos más por definirse. Todavía no se sabe pues si Otto Sonnenhofer, el vicepresidente, con alguna opción de querer participar o no, y también pues de otras opciones que se están escuchando ya en el mapa político ecuatoriano. Stalin. Así, además de tu análisis, mi querido Alcides, esta es una oportunidad de poner en vigencia y poner a la comprobación política el aspecto que tiene que ver es si es que la gente vota por el líder o vota por la experiencia cívica administrativa o por un modelo que en el caso del ex alcalde de la ciudad de Guayaquil no ha sido exitoso en nuestra ciudad, porque en esta dispersión y atomización por este espacio que deja la candidatura,
es evidente que habrá un reacomodo de las fuerzas políticas. Pero yo considero que esta es una gran oportunidad desde el liderazgo de Jaime Nebot para justamente orientar y dirigir las propuestas más allá de la consulta y del plan y del programa para una reconstrucción del país, dirigir también una propuesta de concertación, de unidad. Yo creo que al país le hace falta en lo político un proceso de gobernabilidad, en donde todos por lo menos nos pongamos de acuerdo en 2 o 3 puntos que demanda la sociedad en su conjunto y que subordinemos los intereses individuales, partidarios, a veces sectarios y dogmáticos, al interés de la nación. Creo que de esta manera podemos tener un recorrido de un nuevo camino hacia a la nueva reconstrucción de nuestra nación. Muy bien, están en las 7 de la mañana, 26 minutos, no nos queda más tiempo para terminar el programa Sin Amarres a través del sistema de emisoras Atalaya. Stalin y Teresa. Así es. Muchas gracias a todos quienes han estado en sintonía de nuestro programa. Alcide y Teresa, gracias por el acompañamiento en el panel, también a nuestro control Carlito Pacheco. Nos vemos el próximo día lunes con más invitados y análisis de noticias. Que tengan un excelente fin de semana. Los dejamos a continuación con un resumen de las expresiones del exalcalde Jaime Nebot sobre su postura frente a las elecciones 2021 y después viene Fernanda Guay en vivo. Muy buenos días. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Guayaquil, a diferencia de otras ciudades, es la primera en avanzar en el tratamiento de aguas residuales. Con la construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residuales, que incluye la construcción de 4 macroplantas. En la perimetral, Pantano Seco, funcionando al 100%. En el sur, Planta Las Esclusas, con un avance del 60%, estará operativa el próximo año. Milote, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, con un avance del 73.25%, operativa en el 2021. Los Merinos, en el norte, en proceso de contratación, prevista a iniciar en el primer trimestre del 2021. Con una inversión de $457 millones, estas macroplantas de aguas residuales optimizarán el tratamiento para el procesamiento de las aguas, favoreciendo al medio ambiente. Así beneficiaremos a 3.010.000 habitantes con un Guayaquil con bienestar creciente, socialmente inclusivo y ecológicamente sostenible. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad